Cuando trabajamos en proyectos grandes, por ejemplo, si queremos construir un robot como este, que incluye servomotores, motores de corriente continua, módulos Bluetooth y un montón de otros sensores, tenemos que abordar un punto importante que no hemos tocado a lo largo de nuestro curso. Ese punto es la alimentación y el consumo eléctrico de nuestros circuitos. Veamos de inmediato qué tenemos para hoy. Ya estamos en el módulo número 10, titulado Consumo y alimentación de circuitos. Como objetivo tenemos comprender las distintas formas de alimentar una placa Arduino Uno y calcular el consumo eléctrico de los componentes de un circuito. Es posible alimentar la placa Arduino Uno de 4 formas, pero en esta ocasión solamente vamos a considerar 3 por temas de simplicidad. La primera sería la que todos conocemos y hemos utilizado, que es la alimentación a través del USB. Luego tenemos un conector jack. Y por último tenemos el pin B-in. Lo más probable es que este pin les haya llamado la atención anteriormente, pero no lo hayan utilizado. Como dije anteriormente, la conexión USB es una de las más fáciles de utilizar porque la podemos obtener desde un computador o una power bank. Las power banks son esas baterías externas que a veces utilizan para cargar los celulares. La limitación que tiene este tipo de alimentación es que el pin de 5B, este pin de 5B que utilizamos siempre, solamente puede entregar una corriente de 500 mA. Puede que ahora hablar de corriente suene un poco complejo, pero a medida que vamos avanzando en el módulo va a ser cada vez más entendible y cada vez más simple. Quédense con esto, que no importa de dónde obtengamos la alimentación USB, siempre a la salida máximo vamos a poder obtener solo 500 mA. Pasamos a la alimentación por el jack. Este adaptador acepta voltajes de operación entre 7 y 12 volts. Estos voltajes los podemos obtener desde transformadores de corriente alterna a corriente continua. Estos son transformadores de pared o baterías con un adaptador. Este adaptador de acá lo venden en cualquier tienda de electrónica. La corriente máxima que podemos obtener desde el pin 5B cuando lo alimentamos a través de este jack son 1000 mA, es decir, 1 ampere. Y si lo alimentamos con esta opción tenemos una protección contra inversión de polaridad. Quiere decir que si por error nosotros cambiamos el orden de las baterías, por ejemplo, si es que queremos utilizar este adaptador de batería de 9 volts, pero no quiero ocupar la batería, sino que quiero ocupar un portapilas de pilas 18650 que tienen un voltaje de operación de 3,7. Si utilizo 2, puedo obtener 7,4 volts. Entonces corto acá el cable, uno estos cables y tal vez por error me equivoco, cosa que suele ser muy difícil porque negro con negro y rojo con rojo. En el caso de que yo me equivoque con los cables e invierta la polaridad, Arduino tiene un sistema de protección, por lo tanto simplemente no se enciende y no corremos el riesgo de quemar la placa. Importante, nosotros podemos utilizar un transformador de pared, pero ese transformador de pared tiene que tener el lado positivo en el centro del jack. Para eso simplemente toman su adaptador, lo miran las especificaciones en la parte de atrás y va a aparecer un símbolo que claramente dice que la parte positiva está en el centro. También importante que tiene que ser un transformador de corriente alterna, que es la que podemos obtener desde la casa, del enchufe de la casa. Tiene que ser convertida a corriente continua. Y lo otro importante es que tenemos que recordar que la salida es de 5 volts. Pero si nosotros estamos entregando una entrada superior a esos 5 volts, quiere decir que se está regulando la energía que ingresa al circuito. Y toda esa energía que no utilizamos en nuestro circuito tiene que ser disipada de alguna forma. Arduino tiene un regulador que disipa esa energía en forma de calor. Por lo tanto, si es que yo conecto un transformador de pared de 12 volts y lo conecto a Arduino y le exijo mucha corriente, toda esta transformación de energía va a terminar en un aumento de temperatura del regulador y eso puede estropear nuestra placa. Por lo tanto, en el caso de que queramos utilizar este tipo de alimentación, para obtener el máximo de 1000 mA, es decir, 1 ampere, es recomendable solamente utilizar 7 volts de entrada. 7, 7,5 más o menos. Mientras mayor sea el voltaje de entrada, menor es la corriente que vamos a poder obtener sin
ese aumento de temperatura por disipación de energía. Por último, tenemos la opción de alimentar Arduino a través del pin B-IN. Este pin nos permite alimentar la placa con voltaje de operación entre 6 y 12 volts. La corriente máxima desde el pin 5B también sigue siendo 1000 mA, pero esta opción no incluye una protección contra inversión de polaridad. Cuando nosotros conectamos esta alimentación con el jack, hay un diodo pequeñito que nos permite tener esta protección contra la inversión. Es decir, si es que yo conecto los cables de manera cruzada. Cuando utilizamos este pin de acá, nos saltamos ese diodo de protección, por lo tanto, necesitamos un voltaje de operación un poco más bajo, porque ya nos saltamos un dispositivo, pero perdemos esa protección. Por lo tanto, si es que ustedes utilizan esta forma para alimentar Arduino, que es un poquito más eficiente energéticamente, pero tiene ese pequeño riesgo. Ya sabemos más o menos cómo alimentar nuestra placa Arduino Uno. Así que ahora vamos a trabajar con el tema de consumo de corriente de los componentes que conectamos en un circuito. Cada componente que agregamos a nuestro proyecto genera un consumo de corriente. Aquí tenemos un listado con la corriente que consume algunos de los dispositivos que hemos utilizado. Tenemos LDR, potenciómetro, LED, receptor IR y están ordenados del que menos consume hasta el que más consume. Aquí tenemos en esta lista los dispositivos con menor consumo que aparecen con 1 mA. Técnicamente o teóricamente el consumo es menor que eso para estos dos dispositivos de acá. Pero siempre estoy jugando con el consumo teórico y un poquito más porque cada dispositivo puede tener distintas características o quién sabe si es que ustedes van a estar trabajando con un potenciómetro de 10 kΩ o de 5 kΩ o de 100 kΩ. Así que para simplificar un poco el asunto, vamos a dejar que estos componentes consumen aproximadamente 1 mA. Recuerden que si estamos conectados por USB, máximo podemos entregar 500 mA. De esos 500 mA nosotros podemos ir calculando más o menos cuántos dispositivos puedo tener conectados sin la necesidad de sobreexigir la placa o que mi circuito empiece a fallar. Los servomotores que estamos considerando en esta ocasión son los microservomotores tipo SG90. Estos motores pequeñitos, aquí justo tengo uno, estos servomotores pequeñitos consumen cuando están conectados solamente 40 mA, pero cuando comienzan a moverse pueden consumir entre 100 mA a 400. ¿De qué va a depender estos 100 o 400? Si es que nosotros solamente conectamos este servomotor y le decimos al programa que lo mueva y este servomotor no tiene ninguna carga encima, significa que no está conectado, por ejemplo, a un brazo robótico o a algún otro sistema más pesado, va a consumir la menor energía posible. Estos serían 100 mA. Pero cuando nosotros exigimos al máximo este servomotor, puede llegar a consumir 400 mA o incluso un poquito más. Así que, si es que nosotros queremos crear un proyecto, por ejemplo, con dos servomotores y un módulo Bluetooth para controlarlo desde el celular, vamos a toparnos que si es que conectamos este sistema al cable USB, el sistema no va a estar funcionando de manera correcta y puede incluso que llegue a tener reinicios. Para evitar eso, tienen que tener en cuenta cuánto es la corriente máxima que acepta su circuito. Es por eso que pasamos a la actividad número 1, que dice: calcular el consumo eléctrico de los componentes conectados a la placa Arduino Uno. Aquí falta el 1, pero bueno, es esta placa de acá. Ahí dice un 1 grande. Este es un circuito que estuvimos trabajando el módulo anterior, donde tenemos una pantalla LCD, un potenciómetro, un receptor infrarrojo, un LDR y un sensor de distancia. Entonces de partida tenemos ya un circuito bastante grande que pareciera consumir muchísima corriente. Pero hagamos el cálculo. Aquí tengo en un bloc de notas un cálculo simple utilizando los valores de la tabla de la diapositiva anterior. Tenemos que LDR consume 1 mA. El potenciómetro consumiría otro mA. Luego tenemos receptor IR que consumiría 5 mA. Sensor de distancia 15 y pantalla LCD 30. Y aquí tendríamos un consumo total solamente de los componentes que conectamos a la placa
Aquí no estamos considerando el consumo que tiene la placa de por sí, que sería de 57 mA aproximadamente. Es decir, este sistema podría funcionar fácilmente conectado por USB a su computador e incluso conectado USB a una power bank. Continuamos con la actividad número 2, que dice calcular el consumo eléctrico de los componentes conectados a la placa Arduino 1. Nuevamente tenemos otro sistema que utilizamos en un módulo anterior que consta de 2 servomotores y 2 potenciómetros. Tenemos que, si este sistema no lo conectamos a absolutamente nada, es decir, los servomotores no los cargamos o no los montamos en un sistema grande, solamente consumirían 100 mA, 100 mA y 2 mA los potenciómetros. En total tendríamos 202 mA de consumo eléctrico. Así que este sistema lo podemos utilizar conectado al USB. Pero ¿qué pasa si es que este sistema yo no lo quiero utilizar así, sino que lo quiero utilizar en un proyecto que se mueva en 2 ejes? Este circuito como máximo estaría consumiendo alrededor de los 802 mA. Por lo tanto tenemos 2 opciones. Número 1, conectar todo esto a través del jack, o separar la alimentación de los servomotores de la alimentación de Arduino y los potenciómetros. ¿Cómo se hace eso? Pasando a la siguiente diapositiva, alimentación externa. Es posible alimentar los servomotores externamente conectando. Aquí tenemos una fuente de alimentación, un portapilas de 4 pilas AA. Cada pila tendría un voltaje de operación de 1,5 volts. Sumados, todo tendría un voltaje de operación de 6 volts. Los servomotores trabajan entre 4,8 a 7,2 volts. Así que si trabajamos con 6, estaríamos dentro del rango. Para separar estas 2 alimentaciones, tenemos que conectar los pines de alimentación de los servos a la salida positiva de la alimentación externa. Aquí tenemos la salida positiva. Conectamos los pines de potencia hacia este bus. Y los negativos, aquí es algo sumamente importante, todos los negativos tienen que ir conectados a GND de Arduino. Entonces aquí tenemos negativo de la fuente de alimentación externa conectado a GND de Arduino. De esa forma podemos alimentar ambos servomotores de manera externa con esta fuente de alimentación, y Arduino lo podríamos conectar a través de un cable USB. De esa forma tenemos control desde Arduino, pero alimentación externa. Normalmente cuando trabajamos con circuitos grandes, los sensores, todo el tema de lectura, tiene un consumo de electricidad bastante bajo. Pero las cargas como los servomotores y los motores de corriente continua tienen un consumo eléctrico mucho mayor. Por lo tanto, si ustedes ahora están trabajando en un proyecto grande y ahora están viendo que su sistema está teniendo reinicios, no funciona como ustedes quieren, revisen la programación y la programación está todo ok, puede ser que su problema sea el tema de alimentación. Si bien ahora no abarcamos completo todo este tema de alimentación, sí tienen las herramientas suficientes para ver cuál es el error que tienen en su circuito. Muchísimas gracias a todas las personas que nos apoyan y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!